para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes para opinar. Hoy evidentemente el tema fundamental es la jornada electoral del próximo 6 de junio. Estamos escasamente a 5 días ya de esta jornada, 2 días más de campañas. Prácticamente vienen los cierres de campaña en todo el país y principalmente en las 15 entidades donde se estará eligiendo gobernador. Intensa todo este proceso electoral y bueno, por ello vamos a ahondar sobre ello. Si me lo permite, presentar con quienes voy a compartir esta mesa de análisis y de debate y con quienes siempre es un gusto platicar. Marta Reyes, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías Lucio, un gusto saludarles como siempre. Gracias, Paco. Hola, Paco. Gracias a todos y saludos al auditorio. Gracias. Vámonos rápidamente. Se hace necesario, no sé si ustedes estén de acuerdo, un corte de caja, lo que le podríamos llamar un corte de caja de todo este proceso, un proceso lamentablemente manchado por la violencia política. Estamos hablando de 89 ataques contra políticos durante este proceso, 35 han sido asesinados y lamentablemente todavía queda tiempo para más y esperamos que esto no ocurra. ¿Cómo ver este engranaje de la violencia política, Marta Reyes? Muchas gracias, Paco. Fíjate que es un tema sumamente preocupante porque se suma a los niveles de impunidad que hay en el país. Creo que este tema de la violencia política tiene muchas aristas de las cuales hablar. Evidentemente, el riesgo en el que se coloca la democracia, porque ante un ambiente tan crispado, tan violento, tan peligroso, se desincentiva la intención de salir a votar de la ciudadanía. Entonces, ese es un aspecto importante para tomar en cuenta. Mucha gente ante esto dice, mejor yo ni salgo de mi casa. Evidentemente está el tema del COVID, que afortunadamente va bajando, pero esta violencia sí desincentiva a la sociedad de ejercer su derecho de votar. Pero también está lo que decía yo, qué cantidad de personas, candidatas han sido asesinadas y cómo van las investigaciones. Yo de repente pienso que nuestro país, o imagino que nuestro país, el tema de la violencia es como si existieran diferentes bolsas y se metiera, pues estos son del narcotráfico y pues entonces ni los investigamos y prácticamente se echa por ahí. Esto es violencia política y tampoco se investiga porque los resultados de esas investigaciones o esas pesquisas, pues por lo menos no se transparentan. Yo me atrevo a decir que ni siquiera se investigan de una forma adecuada, justamente porque estamos enrolados en un proceso electoral. Hoy la Comisión Permanente del Congreso guardará un minuto de silencio en honor a los fallecidos, a los candidatos fallecidos en esta jornada o asesinados en esta jornada. Creo que este tema no lo quiero tomar como una burla, pero la verdad es que ¿de qué nos sirve a los mexicanos, a las familias, por supuesto, enlutadas, un minuto de silencio en honor a lo que decíamos con los médicos de COVID? No necesitan aplausos, necesitan material. Y creo que lo que se necesita en México en materia de violencia es resolver los casos, castigarlos y terminar con estos niveles de impunidad que tanto lastiman. Entonces, a mí me preocupa mucho justamente por el peligro en el que está la democracia de nuestro país en este sentido. Terminan manejándose como números y no pasa absolutamente nada. Bien lo dices, Marta. Hablando de números, déjenme ir a esta encuesta, detalle que trae ETELEC, en el que habla ya de 782 delitos contra políticos durante este proceso electoral. Ya le hablaba yo de 89 asesinados políticos y 35 de ellos 35 aspirantes o candidatos en este proceso electoral. ¿Cómo ver esta mancha que marca ya de alguna manera este proceso electoral, el más grande? No quiero decir que sea el más importante, pero sin duda tiene y reviste una importancia mayúscula, Raúl. A ver, creo que Marta lo ha señalado perfectamente. No sirven minutos de silencio, no sirven tener lábaro patrio a media asta, ¿sí? Lo que se necesita es acción.
Lo que necesitamos es precisamente acabar con la impunidad, el perseguir a los asesinos de esta y a los responsables de esta violencia política, no solamente la política, sino en general de todo, Paco. Sí. Y lamentablemente todo se acaba y se queda en este tema, en el que pues un minuto de silencio por las víctimas de la violencia política. Qué pena, o sea, cuando deberíamos de tener una autoridad capaz de responder de inmediato al crimen organizado o a cualquier tipo de crimen, a los autores de estos crímenes, de amenazas, de secuestros, de homicidios, de la delincuencia, sobre los candidatos. Y eso es exactamente lo que no está pasando, como en el tema que también de refilón tocaste, el tema de los muertos por COVID y la tragedia, el mal manejo del gobierno, la falta de pruebas detectoras, diagnósticas para poder identificar esto, y que de alguna forma seguimos contando lamentablemente a los muertos. Y esto de alguna forma estás empezando con el tema de la violencia política, pero me parece que deberían ser elementos suficientes como para poder hacer un corte de caja y hacer una buena evaluación. Lo que no estoy seguro es que todo, o por lo menos la mayoría de las personas que vamos a ir a votar el próximo 6 de junio, si tengamos claros estos datos, estas evidencias de lo que ha sido en esto que hablas, violencia política, el tema del desastre en el tema de salud, la desorganización, el tema de la vacunación, que si bien ahí va caminando, y así podemos ir tocando cada uno de los rubros diferentes que hemos tenido en estos 2 años, 6 meses del gobierno de López Obrador. Así es, sin duda. Hablabas hace un momento, Raúl, del tema del crimen organizado, y nada más recordar, más allá de lo que hayan dicho las autoridades de los Estados Unidos sobre el dominio de los cárteles en el país, el 88% de los municipios del país, 88% de los municipios del país están cooptados por el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico. Cifras de México, no nos las están trayendo de Estados Unidos, son cifras en México. Y bueno, con estas cifras y los 35 aspirantes a candidatos asesinados, ¿qué esperar? Aquí la pregunta, y bien de alguna manera lo han mencionado tanto Marta como Raúl, Víctor, ¿qué tanto va a impactar en el ánimo y en la participación del electorado el 6 de junio? Fíjate que yo tengo una opinión ahí un poco diferente a la de Martita. Sí, retomo todo lo dicho por ella anteriormente y también lo comentado por Raúl. Sin embargo, tengo mis dudas en cuanto a si esto realmente va a ser un factor fundamental para afectar la voluntad o no del electorado. Pienso que va en 2 carriles este tema de la inseguridad. Hasta ahora el tema ha estado muy focalizado y muy puesto en ciertos aspirantes de ciertos estados, ya lo sabemos, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla. Y dentro de estos estados, que son en total 11, menciono los otros estados de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato, tal vez se me vaya alguno, hay algunos municipios particularmente más vulnerables a lo que ha sido la intervención, decimos, del crimen organizado, porque es otra lectura que también tengo. Creo que esto va en 2 carriles. La agresión hasta ahora ha sido dirigida fundamentalmente a aspirantes a puestos de elección municipal, y eso habla del interés del crimen organizado, de quien se trate de poder capturar estas entidades. 1. No va contra el ciudadano común. El ciudadano promedio pues, realmente no se ha visto afectado, por lo que yo creo que no va a inhibir la participación. Podrían ser otros los factores que podrían inhibir la participación, la poca presencia de los aspirantes, los pobres discursos, el hartazgo, el abstencionismo, pero no tanto por el tema de la inseguridad. Y la otra lectura va en el sentido, pero bueno, me guardo mi comentario por si hay algo que mencionar al respecto. No, sí, nada más alcé la mano para que me dé la palabra a nuestro moderador al ratito que tú termines, Vic. Adelante, Vic, termina. Bueno, bien, entonces comentaba yo, son municipios. Y la otra lectura que sí se me hace grave es, 1, ¿qué país vamos a tener después del proceso electoral? ¿Quiénes van a ocupar estas posiciones en donde hubo candidatos muertos porque no aceptaron entrar al juego, ya sea del crimen organizado o del crimen organizado de los políticos?
porque esa es la otra lectura que yo quería mencionar. Todos se lo achacamos al crimen organizado, pero también aquí juega el crimen de cuello blanco. Hay grupos de poder, y lo hemos visto y hemos aprendido, que aquí hay exalcaldes, exgobernadores o gobernadores en activo, que son verdaderos psicópatas, porque solo así entiende una persona que estando en el poder pueda pensar en la muerte de otro para poder seguir teniendo el poder, que es el poder, el dinero, el control y las prebendas. Entonces, los cacicazgos, los cuellos blancos también juegan mucho en esto, y no solo es el trasiego de drogas o el crimen organizado como lo conocemos tradicionalmente. Como el caso de la candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos, lo dábamos a conocer el viernes pasado. Detienen a la hermana por presuntamente estar vinculada al asesinato del precandidato que buscaba la misma posición de su hermana. Y ese mismo día que la detienen, hay un ataque contra la esposa del candidato asesinado. O sea, así las cosas, como bien lo mencionas. El tema del crimen de cuello blanco también tiene su participación. Pero insisto aquí sobre la pregunta, y vuelvo sobre ti, Víctor. ¿Qué tanto va a incidir, qué tanto va a impactar el 6 de junio para que la gente salga a votar? Sinceramente no creo que vaya a incidir de una manera fundamental. Hay otros factores que sí van a incidir, pero no creo que sea el tema de la agenda del crimen organizado atacando candidatos que vaya a inhibir la participación ciudadana. Raúl. Sí, lamentablemente no, aunque sí coincido plenamente con Marta en que esto debilita la democracia. A lo mejor no afecta al ciudadano común, a lo mejor no hay de alguna forma, no se inhibe la ida a las urnas, pero lamentablemente estos hechos debilitan la democracia, la frágil democracia que tenemos. A ver, hoy lo tocaba Paula Rojas en su columna, hoy del periódico Universal, por cierto, y que titulaba su columna, y me parece muy ad hoc, es que el crimen ya votó. El crimen organizado ya votó, ya sea por intereses del propio crimen organizado o porque fueron aliados, sí, con algunos otros políticos que les hicieron el favor de eliminar, secuestrar, asustar, intimidar a los contrincantes. Y lamentablemente esto, en los que de alguna forma quizás sobrevivan o no estén, no conozcamos las amenazas, pero que van a estar sometidos a esta fuerza oscura, sí, que tanto ha dañado nuestro país, a condiciones de negocios, a la imposición de puestos en cargos como la Dirección de Seguridad Pública Municipal. O sea, ¿cuántas cosas, Paco, que de alguna forma pueda haber en este sentido? Sí, quizás no inhiba directamente la votación, hasta ahorita no lo detecto, pero sí de alguna forma el grave riesgo que genera a la sociedad y a este país. Así es. Marta, por alusiones. Sí, nada más aquí, fíjense que yo los oía y evidentemente coincido en varios puntos que mencionan los dos, pero también pienso, por ejemplo, cuando escucho esto de que el crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco, híjole, es que en nuestro país ya tenemos varios años que es muy difícil distinguir entre unos y otros. Cómo, no puedo asegurar que todos, por supuesto, pero cómo, de acuerdo a los hechos que han sucedido en el país, se ve y se evidencia cómo los nexos están tejidos de una manera tan fina que les digo, es muy difícil distinguir entre quién realmente no ha permitido que el crimen organizado permee en sus campañas. Y yo difiero en este tema, finalmente, digamos que no será masiva la gente que no será mucha la gente que no irá a votar, pero me parece que estamos centrándonos a lo mejor en las realidades de nosotros cuatro que estamos en esta mesa, como las realidades de grandes urbes. Pensemos en las pequeñas municipalidades en donde la gente vive esa violencia todos los días, una violencia del crimen organizado todos los días que no les permite una normalidad o que quizás su normalidad ya está inmersa en esos controles que tiene el crimen organizado. Entonces, yo digo, estos que vemos son, los asesinatos y las agresiones que son evidentes, que documenta esta consultora Etelec, pero cuántas amenazas han existido en nuestro país, justamente el crimen organizado, que como decías Raúl, Paola Rojas lo documenta muy bien en su columna, ya votaron, porque muchos candidatos
fueron bajados a fuerza por el crimen organizado y subido a los propios. Entonces, yo me refiero a esas pequeñas localidades. Pero ¿sabes qué? No podemos generalizar, no podemos generalizar, claro, porque la violencia está muy enfocada en 11 estados del país. Y dentro de esos 11 estados, por ejemplo, te pongo, por ejemplo, Veracruz. De Veracruz, de sus 212, y creo que estoy bien en mi dato, 212 municipios, 30 están particularmente afectados. Pongamos Guerrero, que tiene 84 municipios, 31 municipios están tocados por el crimen organizado y por la violencia. Yo estoy seguro que en esos 31 municipios y en esos otros 30 de Veracruz, sí va a haber una inhibición del voto. Pero bueno, no podemos decir que es todo el país, mira, ¿verdad? Claro, aquí lo que me gustaría es a lo mejor poder tener datos para comparar elecciones pasadas de justamente cómo los narcoestados se fueron consolidando. Porque es lo que yo digo, lamentablemente estos niveles de impunidad no es que vayan a poner mañana o el 6 de junio nada más en peligro la democracia. Esto es algo que se está gestando y que está creciendo. Yo digo, 11 estados de 32 que están dominados por el crimen organizado, amenazados en gran parte de su territorio por el crimen organizado y que es evidente están metidos en los procesos electorales. Digo, no me preocupa ni en el tema inmediato ni en el tema generalizado, pero de que vamos en camino porque no se investiga, no se sanciona y sigue ocurriendo, sí insisto, sí. Y no me bajo de mi aseveración. Eso. Perdón por nada más por la observación, sí. Pero el proceso electoral del 2018, fíjate, dejó 112 candidatos asesinados. O sea, no es el más violento, es violento, claro, y va que vuela para tal vez llegar a superar al del 2018, pero ha habido otros más violentos todavía. Lo que pasa es que ahora, bueno, vivimos tiempos en los que prácticamente todas las fuerzas están en juego, ¿verdad? Sí, bueno, además llevamos más de, ¿qué te gusta? 6, 7 años manejando el tema de la inseguridad y la violencia. Cada mes y luego cada año es el más violento del anterior. Sí, y eso lleva a estar metidos en esta situación. Déjenme meter un poquito ahí de cizaña un poco. Mencionabas el tema, tanto Marta, Raúl y Víctor hablaban del tema del crimen organizado, luego pasamos al tema de aquellos de cuello blanco, y yo, déjenme marcar aquí, de los 782 delitos contra políticos, sacando, por supuesto, dejando fuera los 89 asesinados, ¿cuántos de esos no serán parte de una estrategia electoral, de un montaje? ¿Cuántos de ellos? Raúl. Bueno, a ver, cuando hay personas asesinadas, me parece muy arriesgado montajes de este tipo, como ha habido en el pasado, donde ha habido montajes y que le ha costado la vida a una persona, como se ha documentado. Sí, se me hace difícil pensar en que sean montajes donde le cueste la vida, pero bueno, la política es tan perversa y hay políticos tan perversos, sí, que no lo dudo que pudieran de alguna forma suceder. Mira, hay en las campañas políticas quienes se han dedicado. Justamente por eso dejaba yo fuera a los 89 asesinados. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero pongo dos ejemplos. El más reciente, el de Mario Delgado, esta amenaza en Tamaulipas, una amenaza en la que no se ven las armas, en la que no se ve una agresión, en la que se ve uno de los atacantes volteado en contra de la camioneta de Mario Delgado, que además es una camioneta muy buen nivel. Y la otra, la de Sudiquei Rodríguez, esta candidata del Estado de México, de Valle de Bravo, supuestamente bajada de un templete, llevada por un grupo de delincuentes, y la amenaza, ya no le sigas, bájate o te mueres. Se baja un día, dos, y al tercero sale como si nada pasara. Los asesores políticos, Paco, hay libritos, o sea, es la metodología, ¿sí? A ver, ¿cómo vas? ¿Sí? Vas perdiendo, hay que hacer víctimas, hay que crear víctimas, ¿sí? Hay que inventar atentados, hay que inventar de que te amenazaron, o sea, eso es el librito, te lo pero eso ya lo sabemos todos los ciudadanos, o sea, eso ya lo sabemos de alguna forma. Cuando un candidato recibió amenazas de muerto, le dejaron una cabeza de puerco afuera de su casa, sí, con el crimen organizado, y lo vemos, no avisa. No avisa.
El crimen no avisa. Ni falla. Sí, ellos actúan de alguna forma. Y ese tipo de cosas dentro del librito de los capacitadores en cuestiones electorales lo tienen ya muy hecho. Entonces, eso de que me alcanzó una camioneta y me amenazaron, mostraron armas largas, se me cruzaron en el camino, pues, o sea, y además de que están los videos, que evidentemente no pasó eso, pero es común, Paco, en todas las campañas normalmente cuando ya están, y sobre todo cuando quedan ya pocos días y cuando parece que las preferencias electorales van parejonas o estás un poquito abajo, siempre hay que salir con el tema de la víctima, ¿sí? Algún atentado, algún intento de secuestro, balazos afuera de tu casa, todo eso sí son estrategias electorales, desde mi punto de vista. A ver. Quizás haya algunos que de alguna forma sean serios, ¿no? Pero A ver, no. Víctor, te veo así como que no estás muy de acuerdo. No, es que me quedé pensando en el partido de la final de fútbol, que como sabes perdí, y me vino a la mente que en México somos muy dados a tirarnos al pasto a la primera para tratar de impresionar al árbitro. Y en política pues ocurre también algo similar. Al primer montaje que se me pueda presentar a modo lo tomo y lo agarro. Para mi caso es el asunto del señor Mario Delgado, ¿no? Que inmediatamente se tira al suelo y se hace la víctima para finalmente generar simpatías, ¿no? Pero sí, igual que con Raúl, no descarto que algunos de estos amenazas sí hayan sido con toda la seriedad y formalidad que ameritan estas situaciones. Pero también desgraciadamente estamos tan acostumbrados al mal que cuando ocurren ese tipo de cosas inmediatamente pues tienes tus sospechas y tus dudas, ¿no? Y más ahora que pues son algunos aspirantes que no han logrado remontar y pues que buscan ansiosamente encontrar la simpatía del ciudadano. Fíjate que en algunas elecciones hay que recordar que les han dado, cosa curiosa, estaba yo acordándome de algunos gobernadores que lo que les ocurrió en su vida personal sirvió para impulsarlos, la muerte de una hija, el accidente o la muerte de una esposa o de un hijo, que finalmente hicieron que se volteara la simpatía. El caso de Colosio, pues tal vez el caso más sonado, ¿no? El caso del gobernador de Tamaulipas, también se acuerdan de este señor, se me olvidó ahorita su nombre, que lo mataron en la carretera. Egidio Torres. Para arriba, Martita. Y así hay hechos, o el caso de otro gobernador en Baja California que se le accidentó la hija, se le mató a unos días de las elecciones y le dio la gobernatura, cambió inmediatamente el posesionamiento de la voluntad del electorado. Pero bueno, son otros casos, ¿no? Pero me vinieron a la mente. Cierro contigo, Marta, antes de irnos a un corte. Sí, nada más dos cosas respecto a esto. ¿Por qué sucede? Una, insisto, porque no hay investigaciones, no hay sanciones. ¿Cuántos de estos, pues dices, es en el marco de la campaña electoral e incluso las amenazas y se pasan de lado cuando sí podría constituir un delito? Y no me refiero solamente a un delito electoral, sino un delito como tal en materia de violencia. Y la otra, bueno, pues decía yo, porque no se investiga y bueno, finalmente porque apelan a esa empatía de la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso es el círculo vicioso en el que estamos y nos estamos acostumbrando a la violencia en todos los sentidos o a las muertes, para colocar lo que ya vemos todo como cifras y nos estamos acostumbrando los mexicanos ante la inhabilidad del gobierno. Caray, pues bueno, todavía hay mucho que platicar. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de los cierres de campaña, muchos de ellos vacíos, no ha habido acarreo. Y por el otro lado vamos a hablar también de este manifiesto por la República. Ya regresamos para opinar. Ya estamos de regreso y continuamos con este tema electoral. Les recuerdo que quedan 5 días para el proceso, el próximo 6 de junio. Y bueno, antes de irnos al corte, mencionaba yo con Marta Reyes, con Raúl Frías y con Víctor Hugo Hernández, el tema de los cierres de campaña, que ya empezaron desde prácticamente el viernes pasado. Cierres de campaña deslucidos, con poca gente. Veía yo por ahí una imagen de un cierre de campaña de Alfonso Durazo, el 80% de las sillas vacías, en donde, por cierto, lo que se oye de Alfonso Durazo es, a mi juicio, coaccionar el voto y decirles, a ver, vamos a ganar, ustedes van a tener más, voten, ¿sí? O sea, voten por mí. Por el otro lado, promesas vacías, que es muy, muy común, lamentablemente, en los procesos electorales, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Promesas y promesas y promesas que nadie y ningún candidato va a cumplir, porque mayoritariamente las cosas no dependen de ellos en
en solitario. Entonces, ¿cómo ver este camino hacia el 6 de junio? Inicio contigo, Raúl. Fíjate que es difícil de alguna forma poder hacer planteamientos que de alguna forma vendan. Me parece que ese será uno de los grandes fracasos de esta contienda y de estas campañas electorales. La oposición no logró posicionar una narrativa diferente, sí, que pueda presentar una gran alternativa a lo que actualmente tenemos. Todo se vale. Todo está basado en la descalificación y en los errores fatales que ha tenido este gobierno. Es en eso donde está basada básicamente la oposición. Y de ahí tratar de armar una narrativa, sí, que le suene a la gente más o menos cercana. Y me parece que cada candidato en el poco tiempo, ya sea de los que tuvieron 2 meses de campaña, los que tuvieron 3 meses de campaña, los que tuvieron solamente 1 mes de campaña, porque cada entidad tuvo sus diferentes tiempos de campaña, pues apenas les da tiempo para de alguna forma hacer una propuesta articulada, congruente y que de alguna forma le diga algo a las personas. Me queda claro que el más cercano es los candidatos a la presidencia municipal, ¿no? Donde el trabajo se evalúa día con día por parte del ciudadano. Alumbrado público, seguridad pública, calles limpias, esas son las cosas que de alguna forma puede evaluar el ciudadano. Pero luego los congresos, ahí se convierte ya en un problema diferente. La mayoría de las personas, de acuerdo a la encuesta que hizo Mega Noticias con el ITESO, sí, la cultura cívica es muy baja. Sí, las personas no saben qué hace un diputado y el diputado tampoco sabe expresarlo, no sabe qué es exactamente lo que hacen y lo que ofrecen es muchas veces temas de carácter municipal. Y si nos vamos al tema federal, Paco, la cosa está peor. Entonces, ¿por qué? Porque cuesta trabajo entender todo digamos, el entramado de nuestra política, cómo queda conformada. Y entonces, lamentablemente, sí, entre la falta de una oposición clara, con objetivos claros, pues todo se basó básicamente en los datos duros que de alguna forma nos dicen pues que los resultados de este gobierno son fatales. Pero bueno, esa es mi visión, pero cómo de alguna forma articularlo con y por eso escuchamos lo que tú decías, Arturo Durazo allá en San Luis Río Colorado, en este meeting, ¿sí?, donde habla de que se van a multiplicar los apoyos del gobierno federal. Hay una violación a la ley clara, pero, híjole, ¿qué más pueden ofrecer? Que se van a... Sí. Cosa que el presidente ha condenado. Bástese mencionar el tema de las tarjetas, ¿no? Así es. Y sin embargo, el mismo Durazo lo está ofreciendo junto con el candidato a San Luis Río Colorado de Morena, ofreciendo que se van a multiplicar los apoyos de los programas sociales. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, así están terminando las campañas. ¿Cómo verlo, Víctor? Bueno, es que como bien dice el dicho, ¿no? El ofrecer no empobrece, ¿no? El dar es lo que aniquila. Y aquí, mientras no se llegue a los hechos, no creo que haya una violación tal. Promesas vacías. Que fue lo que ocurrió con las tarjetas. Las famosas tarjetas fue el mismo ejemplo. Se perdonó el hecho de las tarjetas porque en sí no era un dinero ni en efectivo, era una promesa, y la promesa en sí pues no encierra un delito. Es más que eso, una promesa. Pero bueno, me queda también muy claro que el lenguaje que tienen que utilizar los políticos en campaña, pues son lenguajes muy simples, muy básicos, porque precisamente están llegando a un electorado que no tiene todo. No hay ni tiempo, no hay manera, hombre. En los discursos no se puede desarrollar las plataformas de trabajo como debería de ser. Y no hay interés, pero también debo decirte algo en descargo de la sociedad. ¿Por qué la sociedad no está interesada en los procesos políticos? Bueno, porque todas estas generaciones se la han pasado luchando por sobrevivir, por vencer lo básico, lo elemental, su economía, su salud, su seguridad. Y eso les conviene a los gobiernos, porque en qué momento ese ciudadano puede comprometerse o puede tener un incentivo para vigilar a su político. No tiene tiempo. Él está metido en el día a día para sobrevivir, y eso hace que no haya una participación política adecuada. O sea, finalmente la clase política termina ganando de esta masa de pobres, de esta fábrica de pobres que tenemos en este país. Por eso mencionaba yo la falta de interés, y no de la sociedad, ¿sí?, de los políticos. Entre menos me entiendas, mejor. Marta.
Fíjate que varias cosas decías tú, los cierres de campaña vacíos, yo pensaba, pues campañas vacías, como dice Raúl, También. La verdad es que ¿cuáles propuestas, no? ¿Cuáles propuestas? Son una serie de descalificaciones, preocupante el circo en el que se convirtieron muchas campañas, en donde había lemas de campaña lastimosos, de verdad que decía uno, ¿dónde está la autoridad electoral que permite esto? Ver qué dice la ley electoral, por ejemplo, de esta candidata que dice, perdón, lo voy a decir, como mujer me molesta decirlo, pero esa campaña de chichis para todas, o sea, de verdad es lo que el pueblo mexicano necesita escuchar, o lo que el pueblo mexicano necesita para salir de esta pobreza, de esta inseguridad, de la desigualdad, de la inequidad. Eso es lo que necesitamos los mexicanos, de verdad. Y coincido con Víctor, ¿por qué los mexicanos no leen? Porque existe en el Instituto Nacional Electoral una plataforma en donde se le pidió a los candidatos que coloquen pues, toda su biografía y 3 propuestas básicas que sean el eje de sus campañas. Entonces, ¿para qué? Para que la ciudadanía podamos conocerlas de cerca más allá de las campañas. Ahorita voy a hablar de los datos que se van a conocer de esta plataforma, pero yo me pregunto, ¿quién se ha metido a esta página del INE a ver las propuestas de los candidatos? Yo creo que muy poca gente, y coincido con Víctor. ¿Por qué? Porque están ocupados los mexicanos en las cosas que todos los días tienen que enfrentar. Entonces, meterse en una página para conocer propuestas mentirosas y vacías, pues resulta inútil. Y no sé, yo estaba leyendo un informe de borde parlamentario en donde hablaba de esa plataforma del Instituto Nacional Electoral y de verdad, primero, no suben las propuestas, suben 1 o 2 en un claro desinterés de que la ciudadanía lo conozca. Y decía esta página de Borde Político, el 76% de las propuestas son repetidas y ni siquiera que se parezcan porque a lo mejor la plataforma de partido pues hace coincidencia, ¿no? No, es un copy-paste como tal en lo que habla de ese desinterés del que mencionas, Paco. No les interesa a los partidos políticos convencernos. No. Lo que les interesa es lo que dice Víctor, la pobreza de la gente, y por eso la narrativa de dar dádivas, valga la redundancia del término, exactamente. Y sí, lastimoso el que la oposición siguió sin ser una alternativa real, y eso se está viendo pues en las encuestas, ¿no? Para principalmente lo que está fundamentalmente en riesgo, que es la división de poderes y la democracia, que es la Cámara de Diputados. Sí, que también el tema de las encuestas tiene sus asegúnes, ¿no? Pero bueno, en este entorno me gustaría tocar otro punto que hoy es parte de la coyuntura informativa, y es la publicación de este manifiesto por la República, la democracia y las libertades. 480 firmantes entre intelectuales, empresarios, académicos, periodistas, ¿sí? En donde señalan que México se debate entre la democracia y el autoritarismo y llaman a derrotar a Morena mediante el voto. ¿Cómo verlo? Inicio contigo, Marta. Mira, la verdad es que yo lo vi en la mañana y lo leí, hubo varios puntos que me parecieron sumamente interesantes, sumamente claros, elocuente. No sé, por ejemplo, hay una parte donde dice, no se trata de regresar a indeseables situaciones previas a la presente administración en la que sí hubo abusos, hubo corrupción, hubo frivolidad, sino se trata de pues encauzar o reencauzar los cambios de la democracia en nuestro país. Y bueno, yo leía varios puntos y me encantó. Después veía a los firmantes y me preocupé mucho justamente por la narrativa que vamos a escuchar mañana en la mañanera y que el presidente adelantó un poquito el día de hoy. Ajá. ¿Quiénes son los firmantes? Lamentablemente, muchos de ellos los ha señalado el presidente en repetidas ocasiones como los conservadores, como sus detractores. Entonces, me parece que esta carta que llama no específicamente, digamos, ¿sí? Sí lo dice explícito, la verdad es que sí lo dice explícito, claro. A no votar por Morena, por el riesgo que existe en la democracia, pues que se van a ir con la narrativa de, pues si estos gobiernos son los que robaron, ¿por qué voy a volver a votar por ellos? Sí, pues me parece una carta muy atinada, pero lamentablemente falta que las cosas vengan de los ciudadanos que no están, digamos, por ahí dicen que la cola que nos pisen. Yo no digo que varios de ellos tengan cola que les pisen, pero lamentablemente sí los han vinculado con el tema de conservadores, ¿sí? A ver, déjame ser abogado del diablo y se la voy a dejar a Raúl. A esto justamente que está mencionando, bueno, también a Víctor, por supuesto, esto que está mencionando Marta, ¿cuántos de estos empresarios, intelectuales, académicos, periodistas no vivieron momentos de gran bonanza con las anteriores administraciones
y bueno, evidentemente con un gran apoyo a sus quehaceres. Y bueno, también hay que hacer mención de dos que hoy tocó de alguna manera el presidente, a Roger Bartra y a Gabriel Said, ambos marcados de izquierda, muy marcados de izquierda, y que hoy, desde hace ya algunos meses, están marcando su distancia con el presidente. ¿Cómo ver todo esto? Bueno, a ver, pues sí, o sea, puede ser catalogado este desplegado pues como un desplegado de los conservadores, ¿sí? Sin duda. De los que están a favor de la corrupción, de los que tanto ha calificado el presidente de esto. Lamentablemente, bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los conceptos de lo que, porque aquí no se habla de derecha o de izquierda, Paco. Exacto. Aquí se habla de hechos con promesas, ¿sí? Voy a leer nada más me voy a permitir leer esto. Dice: México se debate entre la democracia y el autoritarismo. Creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿sí? Entre libertades y abuso de poder, entre conocimiento y demagogia, entre responsabilidad y el capricho, entre el federalismo y el centralismo, entre la división de poderes y la presidencia autocrática. Ahí me quedo. A mí la verdad es que me gustó el desplegado. Si a mí me preguntas, yo no veo posiciones de izquierda o de derecha. Sí, me llama la atención quien lo firma precisamente es Roger Bartra. Me llamó la atención especialmente, sí, luego de ser uno de los hombres cercanos al presidente López Obrador, con una filosofía 100% izquierda, y que ha calificado, ya descalificado al presidente, pues de ser un populista. En un libro, ¿no? Aquí en Mega Noticias nos dijo, lo que está diciendo el presidente está mal, él no es de izquierda, eso no es izquierda. Ya desde ahí empezaron a romper. Sí. Y mira, termino nada más leyendo un párrafo para las personas que de alguna forma no lo leyeron, porque ese es el problema de esto. Esto desplegado, este manifiesto, pues lo vemos Marta, lo ve Víctor, lo lees tú, ¿sí? Pero no llega, lo que Víctor decía hace un rato. Las personas, ¿cómo traduces esto a la necesidad de las personas, a resolver su necesidad básica de sustento, de crisis económica, de seguridad, de salud? ¿Cómo llevarlo? Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho el desplegado, independientemente de muchos de los actores que están aquí mencionados. Dice: esta elección, fíjate qué importante este párrafo y termino con ello, Paco. Esta elección no es el fin del camino, pero es fundamental no solo para avanzar en el propósito común de construir una alternativa viable y atractiva frente al retroceso populista y autoritario, sino también para detener el deterioro político, económico e institucional del país. Eso no lo perciben las personas. La mayoría de las personas no están percibiendo esto que de alguna forma queda claro quizás para muchos, de se está desmantelando las instituciones de México. Sí, a ver, en ese entorno le voy a ceder la palabra a Víctor con esta frase: seamos claros, se necesita vencer en las urnas a la coalición oficialista de Morena y sus partidos satélites para rectificar el rumbo. ¿Cuántos mexicanos entenderán que no estamos en un rumbo adecuado y querrán cambiar, Víctor? A ver, ¿cuántos mexicanos? Es ciertamente que el país está en un entorno polarizado entre los que están a favor de los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, que somos muchos, y entre los que no están de acuerdo, pero no necesariamente están contra Andrés Manuel López Obrador, sino más bien están en contra de la manera como está efectuando los cambios. Pero los objetivos finales sí están de acuerdo, hay muchos. Aquí lo que estamos es que ante el problema de la ejecución, por utilizar un término. Ahora, es cierto, es un desplegado con calificativos y con apreciaciones que para nosotros nos suenan muy lógicas, con mucho sentido del deber ser, con muchas cuestiones de ética y de valores, pero no hay que recordar que si algo ha sabido hacer el presidente es ponerle etiquetas a los movimientos y a las personas correctas. A todo. Este desplegado
cae como anillo al dedo, como cae desafortunadamente Roger Bartra, que es un estupendo analista del cual hemos podido leer su libro El regreso a la jaula, o Gabriel Said, que es una de las mentes más lúcidas que tenemos en este país. Pero sin embargo, la habilidad de Andrés Manuel López Obrador está en que los ha sabido meter en un paquete que se llama neoliberalismo, conservadurismo pasado, que mucho daño, de acuerdo a Andrés Manuel López Obrador, le ha hecho a este país. Un neoliberalismo que se utilizó como modelo desde los tiempos de Salinas o poco antes y que fue un fracaso. Eso sí lo entiende el ciudadano. El ciudadano sí entiende que está más pobre que nunca, que hay más inseguridad que nunca, que hay menos salud que nunca. En fin, y él sí identifica lo que le dice el presidente, porque el presidente muy hábilmente vende este modelo y lo hace el origen de todos los problemas de los mexicanos. Como tal, yo coincido con Raúl, pues es un desplegado que a nosotros nos podrá impactar y contribuir a algo de conciencia, pero que no va a llegar a más, ¿no? Finalmente, igual que el artículo de The Economist, también una revista liberal que toda su vida defendió una postura liberal, pues que a sus suscriptores les va a llamar mucho la atención, pero al ciudadano común, por favor, ¿cuándo va a llegar? Sí, que ahí dejaría flotando la pregunta, Marta, si tú la puedes responder. ¿Qué interés podrá tener The Economist de hablar del presidente de México? Adelante, Marta. Mira, yo creo que se habló mucho de esto justamente la semana pasada que salió este desplegado. ¿A quién iba dirigido? Lo colocaron como si realmente fuera a desincentivar las ganas de votar por Morena entre los mexicanos. No, yo creo que iba dirigido. Yo creo que iba dirigido a otro público que habitualmente lee The Economist, y ni siquiera en México, exacto, y ni siquiera en México. A mí me preocupa mucho más el tema de las inversiones que serían fundamentales para la recuperación económica del país, etcétera, en donde ahí se coloca lo que ya sabíamos finalmente, ya sabíamos cómo estaba actuando el presidente y los peligros que significan estas acciones, pero creo que está encaminada a ese público que lo lee, a los grandes inversionistas, a los que realmente pudieran significar una diferencia. A lo mejor colocado sí en algún punto estratégico para el tema electoral, pero no era su principal objetivo. Y voy a dejar este tema porque quiero mencionar algo respecto a lo que decían. ¿Quién va a leer este desplegado? ¿Quién va a leer The Economist? Y lo que son los mexicanos. Recordé esta encuesta que se lanzó en marzo por parte del INEGI, la encuesta de cultura cívica, en donde a mí hubo un dato que de verdad me pareció escalofriante. Se habla de cuántos mexicanos estarían de acuerdo en que hubiera un gobierno, por ejemplo, militar y no un régimen democrático o no un gobierno democrático como el que tenemos y por el que tanto hemos luchado. A mí me llamaba muchísimo la atención que el 62.5% de la población de 15 años o más considera que la democracia es preferible, pero el 16.4%, que no es menor, 16.4% dice, a mí con el gobierno, sea como sea, no me importa que no haya división de poderes, no me importa que sea militar, con tal de que yo tenga para darle de comer a mis hijos. Entonces ahí está la narrativa que nos manejan y que le manejan a ese sector de la población que es enorme en el país, la que tiene necesidades, la que tiene hambre y pocos accesos de salud, etcétera, para su familia, y dice, a mí me están hablando en este desplegado de que está en peligro de la democracia, que está en peligro la división de poderes, que está el autoritarismo. No me importa, con que mis hijos tengan para comer y tengan bienestar, que es lo que vende el gobierno, pues yo con eso me conformo. Vaya, interesante sin duda, y sí coincido, va dirigido a ciertas cúpulas empresariales, diría yo, aquellos que invierten en el país y hacia allá va tirando el tema de The Economist, el de este desplegado, tal vez para los inversores internos, pero bueno, finalmente generan este cisma. Déjenme más preguntar si vamos a un corte o regresamos con el último tema que me parece muy importante, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral, su presidente, su consejero presidente y el presidente de la República ayer y hoy hacen un llamado a la participación masiva de los mexicanos. Se me hace muy importante porque si bien son posiciones confrontadas, ¿sí?, marcadísimamente confrontadas entre Lorenzo Córdoba y Andrés Manuel López Obrador, hoy confluyen en algo que también en el caso de Mega Noticias es parte fundamental del proceso del 6 de junio, el
impulsar, el promover, el insistir a los mexicanos en lo importante que es ir el 6 de junio a sufragar, a emitir el voto, a hacer posible el cambio y a mantener la democracia en nuestro país. A mí me parece muy, muy interesante. Además, parte fundamental del 6 de junio es mantener la paz y la democracia, que poquita o mucha nos ha costado mucho a los mexicanos a lo largo de muchos años. ¿Cómo ver este proceso en ese sentido, ese impulso, ese llamado a votar? Víctor Hugo. Bueno, ni duda cabe que por primera vez los veo ponerse de acuerdo en algo que es un gran valor y remar hacia el mismo rumbo, ¿no? Y creo que ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Y en lo que debemos de insistir mucho es que el no votar representa darle a otros la oportunidad de que decidan el destino de este país. Y el no votar también representa el permitir que las causas más bajas, más viles que puede haber en política, triunfen finalmente. Solo el voto masivo puede realmente conjurar e inhibir cualquier acción, que sabemos existen muchísimas que se hacen malamente para tratar de acceder al poder. El valor del voto es fundamental, porque también solo cuando votas tienes derecho a exigir. Si no votas no tienes derecho a exigir ni mejores servicios, ni seguridad pública, ni salud, ni nada, porque no tuviste el valor tú de decidir quién querías que rigiera tu destino. Estoy de acuerdo con eso y totalmente me sumo. Y el llamado particular que yo haría sería a las mujeres, a quienes siento un sector particularmente agraviado que tiene que llamar a cuentas a su clase política, y también a los jóvenes, a muchos jóvenes. No sé, creo que hay algo así como 3.5 millones de jóvenes que están en posición de votar y que también tienen muchas cuentas que pedir a este gobierno, para bien o para mal. A lo mejor se consideran beneficiados, que así sea, que voten en consecuencia, pero aquellos que se sienten también agraviados por no tener un buen empleo, por haber tenido que irse del país, por haber tenido que salir de sus casas, por haber sido agredidos por la policía, bueno, pues es el momento. Mujeres y jóvenes, yo haría una invitación muy particular. Así es, y Lorenzo Córdoba agrega: para enfrentar la violencia y la barbarie. Y de todo esto que acabas de mencionar, Víctor, yo agregaría, sí, vamos a votar, pero tiene que ser un voto reflexionado, razonado, ¿sí? No ir a votar por el que más me gusta, porque el de los colores me está padre, porque, en fin, por lo que tú quieras, sino alguien que sepa, yo como elector, que va a cumplirme, o al menos que pretendidamente tiene las expectativas de cumplir lo que se necesita. Marta. Y yo creo que un poquito irnos a pensar a futuro, exactamente no lo que está en juego solamente para este 6 de junio, sino lo que colocar en determinados puestos de elección popular significa para el futuro del país, y el futuro a lo mejor en una visión mucho más egoísta, por decirlo de alguna forma, ver para el futuro de mis hijos, de mi familia, en materia de qué se prometió y cuáles son las realidades que tiene el país, y no solamente del presidente actual, sino de los diferentes. Colocar esas cosas en el escenario. Se invita a partir del miércoles a un periodo del último minuto del miércoles a un periodo de reflexión. Yo invitaría al auditorio a que de verdad ejerza ese derecho y esa oportunidad que se tiene de reflexionar. Son algunos días para determinar qué me prometieron en campaña y qué se está cumpliendo. ¿Me es suficiente estar recibiendo determinada dádiva mensualmente? Pero cuando yo tengo una urgencia, no hay un hospital para mis hijos, no hay medicamentos, se están cerrando muchos accesos. En fin, creo que sí, yo también me iría porque ejerzamos ese derecho que tanto estamos defendiendo, que es el derecho a tener democracia, y yendo a votar efectivamente. Así es. Raúl. Darnos y terminar con, a ver, los mexicanos hemos visto que el voto funciona, que el voto cambia las cosas. Fueron 70 años, 71 años de PRI, y de repente la sociedad votamos en contra del PRI, y llegó, y también hay que reconocer quienes fueron actores políticos que ayudaron a esos cambios, y que se dan finalmente en forma pacífica. Llegan 2 sexenios del PAN, dejaron mucho que desear. Regresa el PRI por el voto de los mexicanos, quizás al sexenio de más corrupción, ¿sí? Y luego se crea la esperanza con el presidente López Obrador como candidato, ¿sí? Y se vuelca desde luego la votación hacia López Obrador, ¿sí? Yo creo que los mexicanos sabemos la importancia del voto, sabemos que el voto
cambia, mueve las cosas, ¿sí? Y aquí es precisamente en este país polarizado en este momento, ¿sí? Tomar de alguna forma esa decisión. Y me parece que después del 7 de junio, después del 6 de junio, tendríamos que tener una visión diferente de país, sí, pero no estoy seguro de que esto se vaya a dar. Por lo pronto, sí, la invitación es a que se cumple. Yo no estoy de acuerdo en que Lorenzo Córdoba y López Obrador sean adversarios. Es una posición desigual, la del presidente con la del presidente del INE. Sin embargo, sí, los dos de alguna forma deberían estar sobre la misma línea, ¿sí? Sin embargo, el presidente ha visto al INE como un adversario, como un organismo que está en su contra, cuando es exactamente lo que debería de ser, ¿sí? Un organismo que garantiza una elección transparente, limpia y que es organizada por los ciudadanos. A veces se nos olvida un poco esto, Paco. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Bueno, pues así es como vemos la actualidad de los mexicanos. Vámonos ya para opinar. Por supuesto, mi agradecimiento a Marta Reyes, Víctor Hugo Hernández, Raúl Frías, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias, Paco, por la oportunidad. Gracias. Gracias y sobre todo gracias a usted por permitirnos llegar con nuestra opinión, nuestro análisis y usted se quede y tome la mejor decisión.